Bien, buenos días. Dejado un tiempo de cortesía, vamos a dar inicio a este segundo seminario de expertos Innovab, que organizamos desde el Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Castilla-La Mancha en el contexto de un proyecto de investigación regional dirigido por el profesor José Antonio Moreno y por mí mismo, junto con un equipo de excelentes profesores de la propia universidad que nos acompañan en el día de hoy. Una de las líneas de investigación del Centro de Estudios Europeos es la relativa a las relaciones entre innovación administrativa e innovación tecnológica. Hemos llevado adelante en años anteriores distintos proyectos de investigación. Particularmente destacable es uno de ellos que fue financiado por el Instituto Nacional de Administración Pública en materia de administración electrónica, y como consecuencia del mismo pues nos dimos cuenta de que otro de los grandes temas que debíamos afrontar como administrativistas era precisamente el de la contratación pública y en particular las relaciones existentes entre tres bloques normativos: el de la transparencia, el de la administración electrónica en relación con el de la contratación pública. De alguna manera, siempre que tengo la oportunidad de insistir en esta cuestión, hablo de ello. El objetivo último de este proyecto de investigación es lograr traducir la innovación tecnológica en innovación administrativa. Esto es, aprovechar todas las potencialidades de las tecnologías de la información y las comunicaciones por parte de las administraciones públicas en el ejercicio de sus potestades administrativas sin pérdida de garantías de los derechos de los ciudadanos. Conciliar, de algún modo, eficacia y garantías jurídicas de los ciudadanos. Una de las realidades que podemos observar en nuestra normativa, y lo hemos hecho ya en el contexto de este proyecto en su primera fase, es la legislación por islas que existe en nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Estos tres bloques, administración electrónica, transparencia, contratación pública, se suelen tratar magníficamente bien por parte de nuestra doctrina, pero siempre como bloques separados. Aplicamos la norma de contratos, aplicamos la ley de transparencia, aplicamos la ley 39 de la ley 40 en cuanto al uso de los medios electrónicos, pero de alguna manera detectamos esta falta de conexión entre los tres bloques normativos, ¿no? Y precisamente esto fue lo que nos llevó a organizar este proyecto de investigación que iniciamos en septiembre de 2018 y que, bueno, pues ya tiene un cierto recorrido. Estamos ya en la tercera fase del mismo. En este tiempo anterior, durante el año y medio, casi 2 años, hasta llegar el momento actual, bueno, pues más allá de que hemos organizado un primer seminario de expertos en junio del año pasado y un congreso en noviembre, bueno, pues hemos publicado distintos artículos por parte de los miembros y particularmente acabamos de publicar este libro, que con el título del propio proyecto, Administración Electrónica, Transparencia y Contratación Pública, analiza la cuestión, el estado de la cuestión a nivel de normativa estatal. Con la tercera fase que iniciamos hoy, a través de este seminario de expertos, queremos llevar a cabo, con la misma metodología, un análisis de la normativa autonómica. Y esto es lo que explica el programa del seminario al que damos inicio. Yo creo que todos nosotros coincidimos con el hecho o con la visión de la contratación pública como una parte de la administración electrónica, como un servicio más en sentido amplio de la administración electrónica, en línea con el derecho de la Unión Europea. Y precisamente por esta razón, bueno, pues de algún modo lo que pretendemos en este momento es analizar la regulación del uso de los medios electrónicos en la contratación pública, la regulación de la transparencia en relación con la contratación pública, pero a nivel autonómico. Por eso esto lo vamos a hacer en 2 sesiones. Una primera que va a comenzar a continuación con la profesora Isabel Gallego, a quien después presentaré, centrada en la cuestión competencial dentro de estas relaciones entre procedimiento común, procedimiento administrativo común y procedimiento de contratación en cuanto al uso de los medios electrónicos. Bueno, pues hasta dónde pueden llegar las comunidades autónomas, cuáles son las competencias, qué deficiencias se detectan. La segunda sesión de hoy, también monográfica, a través de una conferencia en la que vamos a contar con Anabel Beltrán, que ya está con nosotros, pues vamos a hacer lo mismo, pero desde la perspectiva de la transparencia. Vamos a analizar esas relaciones entre transparencia, normativa general, y contratación pública, normativa específica en cuanto al acceso a la información. Y en el día de mañana, a través de 2 mesas redondas, lo que haremos será profundizar en esta cuestión, pero desde la perspectiva práctica. Nos interesa mucho a los investigadores del proyecto
que nuestros estudios realmente partan de los problemas que se están detectando en la realidad y tenga muy en cuenta cuáles son los distintos modelos que existen en estos momentos en nuestras administraciones públicas a nivel autonómico e incluso local. Por eso mañana tendremos 2 mesas, una específicamente de derecho autonómico, de experiencias autonómicas, en la que vamos a contar con las experiencias del País Vasco, Cataluña y Castilla-La Mancha. Tenemos con nosotros ya a Jesús Poderoso, que es el responsable de contratación, el jefe de servicio de contratación electrónica y registros, que será uno de los ponentes de mañana. Y la segunda mesa redonda, también de experiencias, nos permitirá aterrizar en el ámbito local. Vamos a contar con Antonio Villascusa y con Matilde Yebra, que en este caso es, bueno, Antonio Villascusa, tercera Diputación de Albacete, Matilde Yebra a la Universidad de Castilla-La Mancha, responsable del servicio de contratación de la Universidad de Castilla-La Mancha, ¿no? Yo creo que este programa, que ha reservado amplios espacios para el debate, porque lo veíamos como algo fundamental, los miembros del equipo investigador, nos va a ayudar a todos a no solo aprender más, a tener un mayor conocimiento de la realidad, sino también a compartir y a reflexionar conjuntamente y a debatir. Este es el objetivo último. Por eso hemos habilitado una sesión abierta en la que todo aquel que quiera pueda participar. No me gustaría no agradecer la labor de las personas y entidades que hacen posible este proyecto. En primer lugar, la labor del Gobierno regional, que confió en nuestra propuesta investigadora y, por tanto, avaló la financiación. Esto es lo que nos está permitiendo llevar adelante el proyecto y es algo que hay que agradecer. En un procedimiento de concurrencia competitiva, esto no tenía el dato, nos lo dieron el año pasado el vicerrector de investigación, pero es algo que, bueno, pues yo creo que dice mucho también de la calidad del proyecto. Un proceso de concurrencia competitiva en el cual se concedió financiación a un 24% de las solicitudes presentadas. Entonces, bueno, pues estar en ese 24% yo creo que es algo que muestra la capacidad del equipo, de todos los miembros del equipo, y el interés del tema para las administraciones públicas. En segundo lugar, a los ponentes de este segundo seminario de expertos. He de decir que contactamos con ellos porque era nuestra primera opción y única, y todos ellos han dicho que sí, con lo cual esto también es muy de agradecer, a pesar de las circunstancias extraordinarias que estamos viviendo, pues esta generosidad por parte de los ponentes, que van a compartir los resultados de sus estudios en algún caso, los resultados de su trabajo diario, porque son ellos los máximos responsables en la implantación de la contratación electrónica y, por tanto, quienes mejor pueden hablar de la cuestión. Gracias a todos y cada uno de los 8 miembros del proyecto investigador, particularmente al profesor Moreno Molina, coinvestigador principal del mismo, pero a todos y cada uno. No os menciono, pero vamos, os estoy viendo, por también vuestra generosidad, vuestra capacidad y por los resultados, ¿no?, que está dando este proyecto, y porque siempre se aprende de vosotros, ¿no?, que yo creo es lo mejor que se puede decir de un compañero, ¿no?, el que aprendamos profesionalmente de él. Así que muchísimas gracias. Y gracias también a los participantes. Hay inscritos en total unos 25. Imagino que se irán uniendo poco a poco a lo largo de la sesión y también en el día de mañana. O sea que gracias por haber querido estar con nosotros. Hay procedencias muy diferentes. Tenemos profesionales del ámbito privado, abogados. Tenemos empleados públicos de distintas administraciones, local, autonómica. Y tenemos también doctorandos y personas no solo de España, sino también de otros países como Perú y México, ¿no? Por tanto, bueno, pues aunque seamos un grupo reducido de personas, yo creo que esto también facilita el debate. Desde el punto de vista práctico, simplemente un par de indicaciones. La primera es que pido a todos, porque todos tenemos la condición de participantes, por tanto podremos intervenir, pero pido que tengan los micros silenciados en el momento en el que esté interviniendo el ponente, y cuando se dé la palabra, pues pueden intervenir para compartir reflexiones o para plantear propuestas o preguntas. Y junto con ello también está habilitada la herramienta del chat, que pueden ver ustedes en la barra de tareas. A través de ella, desde ya, no hace falta esperar al final, pueden ir remitiendo cuestiones a cada uno de los ponentes según están hablando, y el moderador de la sesión, en el día de hoy voy a ser yo quien va a ejercer esta labor, pues se las trasladará al final. Tienen esta doble opción: o pedir directamente la palabra, para ello tienen la mano, o pueden utilizar el chat para pedir la palabra,
o plantear la pregunta directamente a través del chat. Y se les dará turno de palabra. Advierto de que la sesión se está grabando para que lo tengan en cuenta también, porque esto nos lo habían pedido varias personas que no podían participar y porque es algo que hacemos recurrentemente desde el Centro de Estudios Europeos, precisamente por aprovechar al máximo las actividades y las iniciativas que llevamos a cabo y también la potencialidad de las tecnologías, ¿no? Que hace posible que podamos bueno, pues visionar estos vídeos en cualquier otro momento y por tanto llegar a muchísimas más personas y aprovechar así mejor los medios que estamos dedicando y los esfuerzos que estamos realizando para estas actividades. Bien, por mi parte nada más, se trataba simplemente de, bueno, pues de esta labor breve de presentación y explicación del contexto en el cual celebramos el segundo seminario de expertos y del programa que nos va a ocupar estos 2 días. Y a continuación, sin pausa ninguna, pues vamos a pasar a presentar a la primera ponente, que va a reflexionar sobre el marco competencial de las relaciones entre administración electrónica, transparencia y contratación pública. La ponente es Isabel Gallego Córcoles, es profesora titular de Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho de Albacete de la Universidad de Castilla-La Mancha. Bueno, pues tiene numerosos estudios, monografías, artículos en revistas especializadas en varias cuestiones de derecho administrativo, pero particularmente es una de las máximas expertas a nivel nacional en materia de contratación pública, que sin duda es una de sus líneas de investigación más destacadas y bueno, pues justifica esta afirmación varias razones, ¿no? Es la secretaria de la revista Contratación Administrativa Práctica, es codirectora junto con el profesor Moreno Molina del Máster de Contratación Pública, que lleva ya 15 ediciones, lo cual, bueno, pues en sí mismo es todo un éxito. Aprovecho para felicitaros a los dos. Es codirectora de una obra de referencia actual en materia de contratación, del Tratado de Contratos del Sector Público, junto con el profesor Eduardo Gamero. Y como digo, bueno, más allá de sus numerosísimas publicaciones, es ponente habitual en congresos de expertos y miembro también del Observatorio de la Contratación Pública, que es una de las instituciones referentes en esta materia en nuestro país. Y aparte de todo esto, es una excelente amiga, que ha hecho un hueco en su agenda. Esta semana no era sencilla. En los días de ayer y antes de ayer estuvimos precisamente también con ella colaborando en un proyecto lanzado desde el Centro de Estudios Europeos con el Gobierno vasco. Me constan sus múltiples ocupaciones y aún así pues ha querido estar aquí con nosotros. No solo estar con su ponencia, sino también estar materialmente, porque parte o gran parte del programa, y también ha ocurrido así con la primera fase, pues se debe a ella. Lo dije en el Congreso Innovap, lo vuelvo a repetir, su ayuda, aunque no es formalmente miembro del equipo investigador, pues está siendo fundamental en el desarrollo del proyecto. Isabel podría estar toda la mañana diciendo cosas buenas de ti y no terminaría, pero yo creo que lo que procede es darte la palabra. Sabes que tienes 45 minutos para llevar a cabo tu intervención y al finalizar la misma, sin perjuicio de que ustedes pueden ya ir planteando preguntas a través del chat, abriremos turno de palabra para iniciar un amplio debate. Gracias por estar con nosotros. Tienes la palabra. Creo que ya se me... Sí. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la asistencia. Muchas gracias, Isaac, por la generosa presentación. Yo estaba muy a gusto en esa última fase de la presentación porque nadie me conduce, pero bueno, parece que pues, probablemente pues, bueno, ya el propio director del proyecto ha reconocido que nuestra amistad es pública y notoria, con lo cual deben entender pues, el agradecimiento tan generoso pues, en su justa medida, casi como una muestra de amistad. Una amistad que el otro día estábamos repasando, pues dura ya varios lustros, tantos que quizá no proceda de decirlo en público, más si se está grabando, algunos lustros. Bien, en este tiempo que si no ha hecho mal las cuentas me tiene que llevar sobre las 11:10, ¿no? Vamos a ver si sobre las 11:10. La ponencia que se me encargó, que consideraron Isaac y José Antonio que podía tener un buen encaje dentro de este seminario, que tiene un enfoque más práctico que en otras ocasiones, es el del tema de la distribución competencial. Por ello, antes de adelantarme a las cuestiones competenciales, que son cuestiones bastante técnicas, toda la contratación pública lo es, sí que me gustaría, pues primero, establecer un poco cuáles son los objetivos, el contexto y el pretexto en el que se enmarca esta intervención. Después ya, de una manera más técnica, pues intentaremos analizar la doctrina del Tribunal Constitucional en materia de distribución de competencias en el ámbito de la contratación pública, en lo que realmente afecta al desarrollo de este proyecto.
Finalizaremos haciendo alguna alusión pues, a cuál es qué desarrollos permitiría actualmente la Ley de Contratos del Sector Público, la Ley 9/2017, y finalizaremos pues, como unas propuestas al debate abierto sobre aquellas cuestiones en las que quizá las comunidades autónomas podrían intervenir, podrían aprobar normativa que fuera más allá desde el punto de vista de la innovación en el ámbito de la contratación pública. En este sentido, y aquí es donde quiero partir, dentro ya de lo que son los objetivos de este trabajo, yo creo que a estas alturas de este proyecto, o a estas alturas, en el año 2020, creo que no tiene ningún sentido que empecemos a loar las ventajas de las TIC en el incremento de la transparencia, en la mejora de procesos, en la necesidad de incorporar las TIC en la contratación pública y en determinar que la contratación pública sí es otra y probablemente necesitamos que sea otra y necesitamos ganar en eficiencia, necesitamos ganar en transparencia, será en la medida que sea capaz de asumir los desarrollos tecnológicos y incorporarlos de una manera coherente. Además, hay que tener en cuenta que ya no se trata tanto como algunos quizás pusimos de una manera un poco miope, pusimos la atención en los primeros momentos en incrementar la transparencia de las relaciones con los licitadores para incrementar la competencia y para conseguir ahorros, sino que hay que plantearse esta innovación de una perspectiva desde luego mucho más amplia, mucho menos miope, no solo como dirigida a conseguir ahorros, sino también dirigida a conseguir una mayor calidad democrática en la toma de decisiones y una mayor calidad en los propios procesos de gestión. Por eso, y dentro de un marco de un proyecto que como se ha hecho desde el principio de la intervención de la presentación del profesor Martín, se enmarca en un proyecto regional, la premisa de la que se ha partido es qué capacidad de actuación tienen las comunidades autónomas para conseguir incorporar las eventuales, si hay todavía recorrido para incorporar mejoras, que el diagnóstico ya lo hicimos en las primeras sesiones, sí que lo hay, qué recorrido hay para incorporar determinadas mejoras en los procedimientos de contratación, ya dijimos que lo hay, y ahora la siguiente pregunta, acabada la fase de evaluación o de estudio de la legislación estatal, es qué posibilidades tienen las comunidades autónomas de incorporar esos desarrollos a su propia legislación autonómica. Eso pasa, desde luego, por analizar el marco competencial. Y este marco competencial, además, me gustaría parar aquí un momento, lo vamos a analizar en un contexto específico. El proyecto, ya se nos ha recordado, tiene tres patas, o tiene tres vertientes, que además tiene tres vertientes, lo que es transparencia sentida ligada al buen gobierno, contratación electrónica, innovación y contratación electrónica. No me voy a referir aquí en la primera de esos elementos, no porque sea poco importante, el de la transparencia entendida, transparencia en la articulación de las relaciones del gobierno con la ciudadanía, de la contratación pública con la ciudadanía ligada al buen gobierno, por dos razones. En primer lugar, porque tenemos aquí a la experta, que es Anabel Beltrán, que cualquier cosa que diga pues lo va a decir Anabel mucho mejor que yo. Y en segundo lugar, porque dentro de la perspectiva de aportar, de intentar sumar y aportar mejoras, de una vocación práctica que siempre han tenido claro los directores principales que hay que tener el proyecto. Aquí, en esta perspectiva, en la perspectiva de las relaciones de la transparencia, no sé si decirle con mayúsculas, o la transparencia entendida en su vertiente de relaciones con la ciudadanía, aquí yo vislumbro pocos problemas competenciales. Hay problemas, y además ya los analizamos en el primer seminario, hay problemas quizás de articulación de los elementos. Hay problemas quizás, y aquí Castilla-La Mancha, que no vamos a repetir lo que ya se debatió, sí que tiene campo de mejora a la hora de intentar perfilar mejor las relaciones entre el portal de transparencia, el perfil de contratante y cómo se pueden, desde luego, pues, abordar estas relaciones de una manera más satisfactoria. Sin embargo, en este punto, como ya digo, pues no creo que los problemas competenciales sean los problemas más importantes, ni que los déficits se hallen en unos déficits de regulación excesivos desde el punto de vista de la legislación autonómica. Hay algunos de ellos que se sitúan en otro marco. Sin embargo, en el ámbito de la innovación, de las nuevas tecnologías, en el ámbito de la contratación pública, el contexto es diferente. El contexto es diferente y me voy a extender un poquillo en él, porque partimos de una legislación básica. La legislación básica, que es una legislación básica que está movida primordialmente por una finalidad, que es la finalidad de incorporar la directiva sobre contratación pública, y esta finalidad, en primer lugar, no se ha cumplido de una manera totalmente satisfactoria, y en segundo lugar, esta finalidad es excesivamente limitada para que la innovación en materia de contratación pública sea sustantiva, sea la innovación que creo que están buscando en este proyecto.
¿Por qué digo que la legislación básica estatal es en cierto punto deficiente en sus planteamientos? Pues también está por ahí, también, y este no es el hecho de que el hecho de que la normativa estatal en materia de contratación electrónica sea eficiente no es desde luego un diagnóstico original, ni mucho menos. Cualquier autor, cualquier colega que haya abordado la materia, pues lo tiene también por escrito. Bien, ¿por qué consideramos que la legislación es deficiente? En primer lugar, porque el legislador estatal ha tenido, es verdad que le ha preocupado la transparencia, pero quizás su principal preocupación ha sido transponer la directiva sobre contratación pública. Las directivas sobre contratación pública tenían planteamientos, no sé si decir muy ambiciosos, pero sí tenían planteamientos muy concretos en materia de contratación electrónica, y el legislador español pues, se ha afanado en intentar incorporar estos objetivos a la legislación básica en materia de contratación pública. Es decir, de las tres vertientes que puede tener la innovación: transparencia en las relaciones con la ciudadanía, transparencia en relación con los procesos de licitación de cara a los licitadores para conseguir más transparencia, y mejora de procesos desde la perspectiva de la gestión interna, al legislador estatal lo que le ha preocupado mucho es incorporar la vertiente de las directivas europeas, que obviamente es un aspecto que no se podía descuidar porque las directivas estaban ahí y había que incorporarlas. Esto plantea que haya sido una vertiente tan importante en el proceso de elaboración de la ley esta necesidad de incorporar directivas, pues esto plantea un par de inconvenientes. En primer lugar, hay que tener claro que el legislador estatal no ha cumplido, a fecha de hoy todavía no ha cumplido todas sus obligaciones en materia de contratación electrónica. O sea, el objetivo se ha cumplido de una manera deficiente. Tenemos todavía sin transponer la directiva 2014/55, la directiva sobre facturación electrónica. Esta directiva estaba dentro del paquete de directivas del año 2014. Ya lo que obliga es a todos los poderes adjudicadores y entidades contratantes a admitir a admitir facturas electrónicas, siempre contratos sometidos a regulación armonizada, o sea, contratos de gran cantidad. Obliga a todos los poderes adjudicadores y entidades contratantes a admitir facturas electrónicas en determinado formato semántico. Este formato formalmente no se ha aprobado por el Estado, y además el ámbito subjetivo de las distintivas normas, también las autonómicas, que establecen la obligación de procesar facturas electrónicas, no se ha adecuado. Porque la directiva no habla exclusivamente de administraciones públicas, la directiva habla de administraciones públicas, también de poderes adjudicadores no administración pública, o sea, habría que extenderlas, y también todas las entidades contratantes que operan en el ámbito de los llamados sectores especiales. Y allí es donde entrarían pues, todo el bloque de empresas públicas que operan en estos sectores, que pueden ser relativamente importantes en sectores como en el agua. Eso por un lado, o sea, son dentro de las deficiencias más destacables. Y ya incluso la directiva 2014/24 tampoco se termina de transponer. Faltó transponer los catálogos electrónicos, que son un elemento importantísimo de innovación. Faltó también transponer en el ámbito de facturas de las firmas electrónicas, que también hay algún incumplimiento, quizás de un carácter mucho más puntual. Además, el hecho de que se haya adoptado esta óptica también plantea problemas porque hay que tener en cuenta que lo que le preocupa es el derecho de la Unión. Y al derecho de la Unión lo que le preocupa es la consecución del mercado interior. Con lo cual no le preocupa tanto favorecer la innovación. Esto está tratado por autores europeos, especialmente en Reino Unido. No le preocupa tanto promover la innovación, sino a veces incluso es un freno a la innovación de determinados desarrollos tecnológicos, sino garantizar la igualdad entre los licitadores, con lo cual establece unas reglas, si me permiten, de mínimos que permitan que la utilización de las nuevas tecnologías no se cometan determinados abusos. Eso hace que, si quieren luego les pondré algún ejemplo concreto donde la directiva no es tan innovadora como podría serlo. Eso hace que la directiva adopte una visión muy parcial, le preocupa un poco la gestión de los procesos internos y que el legislador estatal, al haber incorporado a la directiva y al ser esta su preocupación principal, pues no haya hecho que no se haya preocupado de mejorar determinados procesos internos y de incorporar la innovación de una manera más amplia. Además, en la ley de contratos del sector público hay ciertas inercias. Se ha arrastrado, se legisla, como saben, por arrastre, con lo cual se han incorporado determinados preceptos que ya venían en 2007 o procesos anteriores. Y, por ejemplo, el derecho que tenemos todos los ciudadanos a relacionarnos con la administración de forma electrónica, en el caso de los licitadores, se puede excluir, por ejemplo, para presentar determinada documentación vía pliegos, que no deja de ser algo bastante llamativo cuando no desde el punto de vista del momento actual.
Y además, pues dentro de esta legislación estatal, pues es una legislación que en algunos aspectos muy sustanciales, por ejemplo, en los aspectos de las relaciones entre el órgano de contratación y los licitadores, cuando regula las comunicaciones y notificaciones, pues es un régimen técnicamente, y aquí sí que me muevo en el campo donde más cómodo me siento, que es en la técnica normativa, técnicamente muy deficiente y que plantea pues, importantes problemas prácticos, pues, porque no se han definido bien las categorías y no se ha extendido su uso. Bien, si este es el marco estatal, ¿cuál ha sido el ámbito de actuación de las comunidades autónomas? Bien, las comunidades autónomas poco a poco sí que van incrementando su acervo normativo en materia de contratación pública. Tenemos por un lado Navarra, que tiene un techo competencial más alto y que es la única comunidad autónoma que tiene legislación propia, por lo que luego diremos más adelante. Y luego, además de Navarra, pues han aprobado normativa con cierta ambición regulatoria, pues lo que es Aragón, primero la Ley 3/2011 y después con el decreto ley, que ha sufrido distintas modificaciones, la Ley 3/2011 y después era el decreto ley 1/2018, que fue una comunidad bastante pionera en intentar avanzar más allá de lo que establecía el Estado y establecer medidas de simplificación y una serie de medidas que después algunas de ellas han tenido cabida en la legislación estatal. Cataluña a través del Real Decreto Ley 3/2016 y el País Vasco a través del Decreto Ley 116/2016. En el ámbito de la contratación electrónica sí que existen desarrollos también importantes y al margen de determinadas normas dispersas, pues sí que ha habido comunidades autónomas, entre ellas las nuestras, pues que han establecido distintas normas con una pretensión de sistematizar distintas orientaciones en materia de contratación electrónica. En el ámbito de Castilla-La Mancha, pues se debe destacar el decreto 28/2018 que regula la contratación electrónica en el sector público regional. Bien. Perdone por esta introducción de contexto que quizás haya sido demasiado amplia y ahora entraríamos ya a lo que sería el segundo bloque de mi intervención, que es a la hora de analizar los distintos títulos competenciales. Bien, la contratación pública electrónica, las que son las materias de contratación pública electrónica, ya hemos explicado por qué vamos a dejar hoy al margen las cuestiones relativas a las relaciones de transparencia y buen gobierno, pues tiene distinto encuadre en distintos títulos competenciales del artículo 149.1.18. Se puede encuadrar en el régimen común de las administraciones públicas, se podría encuadrar también dentro del procedimiento administrativo común. Y también cuando se relaciona con la preparación y adjudicación de los contratos, se sitúa en el marco de una competencia más específica, que es la competencia en bases en materia de contratación pública, y esto hace que cuando se relaciona con la preparación y la adjudicación de los contratos, que como ha dicho el Tribunal Constitucional en la sentencia 237/2015, al existir una competencia más específica, se sitúa extramuros del procedimiento administrativo común. No voy a estudiar, porque creo que correspondería a otro lugar establecer hasta qué punto la administración electrónica se va encuadrando en estos títulos, en el título de procedimiento administrativo común y régimen común de las administraciones públicas. Además, todo esto lo podemos dejar para el debate porque hay aquí en este seminario expertos que lo van a hacer con mucha mayor solvencia que yo, y nos vamos a centrar en lo que es en el título 149.1.18 relativo a las bases de la contratación pública. Como saben, 149.1.18 atribuye al Estado las bases en materia de contratación pública y las distintas comunidades autónomas, salvo Murcia, que Murcia no tiene mención estatutaria al respecto, han ido asumiendo competencias dentro del marco de esta base. Ya les he adelantado que a la hora de clasificar los distintos estatutos de autonomía, tenemos una comunidad autónoma, que es Navarra, que en su estatuto alcanzó un techo competencial mayor. En el Estatuto Navarro se habla de competencia exclusiva en contratos y concesiones administrativas, respetando los principios esenciales de la legislación básica en la materia. Ahí se sitúa el debate entre cuáles son estos principios esenciales de la legislación básica en la materia. El legislador navarro ha entendido, sin que hasta ahora se haya planteado conflicto constitucional, que estos principios esenciales de la legislación básica en la materia no se identifican desde luego con toda la legislación básica estatal, sino solo con los principios esenciales que derivan de la normativa europea. Por ello, como ya saben, Navarra ha aprobado ya dos leyes porque cada una obedece a cada uno de los ciclos, a cada una de las generaciones que hemos dado en llamar de directivas sobre contratación pública. Navarra tiene su legislación propia, a través de la cual Navarra ha incorporado las directivas en materia de contratación pública.
El resto de las comunidades autónomas tienen asumidas competencias dentro del marco de la base estatal de desarrollo y esta asunción de competencias en el marco de las competencias de desarrollo pues se han ido asumiendo a través de fórmulas dispares. En el caso del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, que saben que es un estatuto de los de primera generación, con lo cual, porque no conseguimos aprobar un nuevo estatuto en aquellos años, y veremos y todavía seguimos con el estatuto de primera generación, con lo cual los planteamientos no es desde luego más ambicioso. Pues en el artículo 39 del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha pues se asumen competencia en ejercicio de la competencia de organización, régimen y funcionamiento de las instituciones de autogobierno en materia de regulación de contratos y concesiones administrativas en el ámbito de la comunidad autónoma. Bien, por tanto, todo el debate competencial se va a basar o se basa en lo que es la distinción de lo que son bases y lo que son desarrollos en materia de contratación pública, y en este sentido pues hay que decir que los conflictos competenciales no es que hayan sido muy numerosos, si no me equivoco, son unas 6 las sentencias que han abordado conflictos competenciales de distinta índole entre legislación estatal y legislación autonómica en materia de contratación pública. Estos conflictos competenciales pues, han planteado ya la respuesta a algunas cuestiones de gran interés y, sin embargo, lo adelanto ya, pues, la sentencia sobre delimitación, sobre delimitación del ámbito de lo básico está todavía por dictarse, pero va, como diré ahora después, pues buena parte de la ley de contrato sector público actualmente vigente ha sido recurrido por la Comunidad Autónoma de Aragón y está pendiente por resolver el recurso. Si no he tomado mal la referencia, 4261/2018. 4261/2018, donde el Tribunal Constitucional pues está llamado a pronunciarse en relación con la delimitación de competencias. Bien, si tuviera que en todo caso que extractar cuáles son las sentencias más importantes en materia de extinción competencial, probablemente me quedaría con 3 o incluso con 2. En primer lugar, la sentencia 141/1993, fíjense qué años, 141/1993, y que aquí me interesa mucho resaltar en qué contexto se produce cada una de las sentencias. Esta sentencia lo que se planteó es un conflicto promovido por el Gobierno vasco frente a legislación estatal, frente a un buen número de reglamentos del entonces vigente Reglamento General de Contratación del Estado, que había sido modificado para adecuarlo a las directivas europeas. Entonces, ahí lo que planteaba el Gobierno vasco, y lo planteó con éxito en la medida que se anularon un número significativo de preceptos de reglamento, era un exceso competencial por parte del Estado. Después la sentencia 84/2015, quizás desde el punto de vista formal, que es el que impera sobre todo en la ponencia o en esta intervención de esta mañana, pues es la sentencia que resolvió el conflicto planteado por la legislación madrileña en relación con la sanidad pública, bueno, la forma de gestión de la sanidad. Y por último, también de gran relevancia es la sentencia 237/2015 de 19 de noviembre de 2015, que en este caso el conflicto, la cuestión de inconstitucionalidad, el recurso de inconstitucionalidad lo interpuso el Gobierno de la Nación frente a la normativa autonómica, frente a la normativa aragonesa que antes resaltado frente a la ley 3, como luego veremos, porque sí que se estimó en parte el recurso de inconstitucionalidad interpuesto. Hay que tener en cuenta además, por tanto, que los distintos conflictos competenciales, una vez es el Estado, además el Estado a través de norma reglamentaria, que habrá que ver con la evolución de con la evolución de la doctrina del Tribunal Constitucional, hasta qué punto este dato formal adquiere una relevancia. Otras veces son las comunidades autónomas, otras veces el Estado, y también quizá a la hora de analizar estas cuestiones hay un contexto que no se puede tampoco ignorar, y es que la propia evolución del concepto de lo básico que está experimentado la doctrina del Tribunal Constitucional, no solo, por supuesto, en el ámbito de la contratación pública, sino en las diferentes materias. Probablemente el concepto de lo básico del Tribunal Constitucional en los 90, no sé hasta qué punto, es el concepto de lo básico que se mantiene hoy en día. Bien, dicho todo lo anterior, el criterio fundamental sobre distribución de competencias
se formula en el año 93, la sentencia que ya les he dicho, la sentencia 141/93, recuerden, Gobierno Vasco, aquí vamos a decirlo un nombre un poco televisivo, Gobierno Vasco contra el Reglamento Estatal. Y en este caso, en el Gobierno Vasco, el Tribunal Constitucional fue contundente a decir que la normativa básica sobre contratación administrativa tiene principalmente por objeto, aparte de otros fines de interés general, pero la principal función de la normativa básica es proporcionar las garantías de publicidad, igualdad, libre concurrencia y seguridad jurídica. Estas garantías de publicidad, igualdad, libre concurrencia y seguridad jurídica son las que garantizarían un mínimo común por parte de todas las administraciones públicas. Si esto es lo básico, ¿qué le queda a las comunidades autónomas? Pues el Tribunal Constitucional, en esa misma sentencia, pues establecía que las prescripciones de detalle o de procedimiento que no pongan en cuestión estos principios básicos corresponderán a las comunidades autónomas, que podrán elaborar, por tanto, normas de detalle o de procedimiento. Por tanto, aquí la dificultad va a ser deslindar dónde está, qué normas son de detalle y cuáles, sin embargo, entroncan con la garantía de los principios archiconocidos de publicidad, igualdad, concurrencia y seguridad jurídica. Bastantes años después, la sentencia del Tribunal Constitucional 84/2015, esta es la sentencia que ya se ha adelantado en relación con la sanidad madrileña. Aquí quizá se puede advertir que a la hora de delimitar el concepto de lo básico, quizá el Tribunal Constitucional es algo más generoso. En primer lugar, dentro de lo básico están las normas que determinan el ámbito objetivo y subjetivo de la ley. No creo que se pueda discutir que estas normas entroncarían dentro de lo básico. En segundo lugar, entrarían también las normas que disciplinan los derechos y deberes de las partes. También entraría, podríamos quizás incluso aquí vislumbrar hasta qué punto pueden entrar en juego otros títulos competenciales. Y por último, y esta es la afirmación que si se lee de manera descontextualizada puede producir un vaciamiento de competencia de las comunidades autónomas, también leo literalmente las que regulan los actos de preparación y adjudicación, y que garantizan que la contratación pública se ajusta a los principios de libertad de acceso, publicidad, transparencia y procedimientos, no discriminación de igualdad de datos entre los candidatos. ¿Cuál es la novedad? Pues la novedad es, en primer lugar, que además de los principios de publicidad, transparencia y no discriminación, poco después el Tribunal Constitucional no solo garantizan estos principios, sino que aseguran los objetivos de estabilidad presupuestaria y una eficiente utilización de los fondos públicos, con lo cual podemos ir expandiendo pues, el concepto de la base estatal. Y en segundo lugar, la frase que no deja de ser un poco ambigua, pero si se entiende su literalidad, parecería que todas las normas en bloque, que no digo que comparta esta interpretación, sino solo digo que puede ser una tentación, una vía interpretativa, todas las normas en bloque que regulan los actos de preparación y adjudicación garantizarían todos estos principios. Claro, si se pudiera entender así, el vaciamiento de la competencia estatal, pues yo creo que me parece más que evidente. De todas formas, yo creo que tampoco hay elementos contundentes que digan que esta sea la interpretación del Tribunal Constitucional, porque vamos a ver en ese mismo año el Tribunal Constitucional sí que admitió que la Comunidad Autónoma de Aragón, las comunidades autónomas tengan posibilidad para establecer regulaciones de detalle en relación con el procedimiento abierto. Solo advierto el riesgo, no digo que sea la interpretación correcta. Bien. Dicho estas consideraciones de carácter general, pues sí que hay ya, a partir de las dos sentencias que hemos resaltado, la dirigida contra el reglamento estatal y la dirigida sobre todo especialmente en relación con la legislación aragonesa, la que permiten establecer un elenco de qué es y qué no es básico. Por ejemplo, ¿qué no es básico? ¿Dónde pueden legislar las comunidades autónomas? Pues hemos dicho que son las normas de detalle procedimental. ¿Qué se dijo en el año 93 que eran normas de detalle procedimental? Pues las que regulan los efectos de la falta de presentación de las proposiciones, las que disciplinan con detalle la forma y lugar de entrega de las proposiciones, lugar de entrega de proposiciones, momento y apertura de las proposiciones, el trámite de admisión previa que en aquellos momentos existía. Aquí me interesa mucho, por lo que diremos luego al final, las que disciplinan la forma de notificación de la adjudicación provisional, que entonces la adjudicación provisional y la adjudicación definitiva, la posibilidad de recabar el empresario aclaraciones sobre certificados y documentos presentados, la acreditación y representación de las empresas y por último, la exigencia de informe de la Oficina de Supervisión, de proyectos con carácter previo a la adjudicación de los contratos de obra.
también son cuestiones de detalle las normas que disciplinan de una manera minuciosa los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas, porque dijo el Tribunal Constitucional, estas reglas de manera muy indirecta se conectan con los principios que configuran el régimen básico de la contratación administrativa. Y por último, y ya en el año 2015, en relación con la sentencia aragonesa, pues el Tribunal Constitucional admite que las comunidades autónomas pueden establecer desarrollos normativos de la base estatal relativa a la regulación del procedimiento abierto. Entonces, sí que se admite que se pueden establecer desarrollos normativos en relación con la regulación del procedimiento abierto. Bien, vamos a ver que parte de estos desarrollos normativos sí que se declararon inconstitucionales. No se declaró el Estado pretendió que todo el artículo que disciplinaba el procedimiento, el trámite simplificado, se declara inconstitucional. El Tribunal Constitucional no declaró la nulidad de todo el precepto, pero sí que algunos aspectos que veremos después con cierta relevancia. Bien, por tanto, cuestiones de detalles, pero cuestiones de detalle que pueden tener bastante incidencia en el ámbito de la contratación electrónica, como lugar de notificación, forma de notificación y determinados trámites relativos con la acreditación de la solvencia de los licitadores. Casi toda la doctrina, ya digo, se elaboró en el año 1993. Bien, ¿qué tiene en cambio la condición de básico? Bien, aquí las pautas del Tribunal Constitucional pueden ser más o menos claras. ¿Qué tiene la condición de básico? La utilización de los distintos procedimientos de contratación. En este caso, además, en la hora de determinar la utilización de los distintos procedimientos de contratación, están pautados también por el derecho de la Unión Europea, con lo cual el margen de actuación es realmente limitado. Las normas relativas a lo que en aquel momento eran las formas de adjudicación, las normas relativas a establecer qué tipo de criterios entran en relación con cada tipo de procedimientos. Es decir, el legislador estatal puede prohibir en determinado procedimiento que se recurra solo al precio. O sea, puede exigir que en determinados procedimientos se tengan que utilizar varios criterios de adjudicación. Así lo dijo el Tribunal Constitucional en el año 2009 en relación con una legislación también aragonesa, pero en este caso legislación patrimonial. En tercer lugar, y esto es muy importante, es un límite muy importante a efectos de eventuales normas de simplificación, la regulación de los plazos de presentación de las ofertas, y este es uno de los preceptos de la legislación aragonesa que se legislaron. Las comunidades autónomas no tienen competencias para fijar plazos de presentación más breves, se entiende. Yo creo que aquí la interpretación del Tribunal Constitucional puede compartirse, se entiende que los plazos de presentación de las ofertas son el mínimo común, es la garantía mínima común, con lo cual las comunidades autónomas no pueden establecer plazos mínimos. Podrían establecer plazos máximos, pero no plazos mínimos. Tampoco pueden alterar los plazos estableciendo plazos mínimos para a la hora de que los licitadores cumplimenten las formalidades a la hora de acreditar documentalmente, a la hora de presentar la documentación en el seno de la acreditación. O sea, todas las cuestiones relativas a los plazos se entienden que tienen carácter mínimo. No sé si a cuarto lugar también tienen carácter básico las normas que regulan el contenido de los anuncios de licitación, porque están muy ligadas a la publicidad y a la igualdad. Las normas que regulan el contenido de los anuncios, aunque estos anuncios estén por debajo de los umbrales comunitarios, y también son básicas las normas que regulan el lugar de la publicación. En este caso, lo que se planteó, esta cuestión se discutió en la sentencia 237/2015 y en el seno de la tramitación simplificada aragonesa, pues se planteó una norma que después se ha generalizado, pero en aquel momento no estaba la legislación estatal, y era que en el caso del trámite simplificado la publicación no fuera boletín oficial, sino simplemente en el perfil de contratante. En la medida que la legislación básica estatal exigía la publicación en el perfil de contratante, exigía la publicación en el boletín oficial y se ligaba a las garantías de publicidad, pues la legislación aragonesa no podía válidamente prescindir de la publicación en boletín oficial. También son básicas las normas que regulan la retirada de la oferta de la oferta y sus efectos. También son básicas las normas que regulan la clasificación de los contratistas, porque afecta las condiciones de la contratación administrativa y el desarrollo de las actividades económicas privadas en régimen de competencia, y tienen por objeto garantizar la igualdad y la seguridad jurídica en la contratación pública, pues asegurando a los ciudadanos un tratamiento común. Bien, dicho lo cual, pues entonces podrían ustedes entonces a la comunidad autónoma, ¿qué le queda? Bien, pues las comunidades autónomas ya hemos visto que lo que tienen son siempre competencias sobre el desarrollo de aspectos complementarios dentro del procedimiento de contratación,
Pero aún así, aun siendo una competencia, que desde luego no es una competencia que sea excesivamente amplia, yo creo que podemos debatir que en el ámbito de la contratación electrónica determinados aspectos de la contratación electrónica sí que están vinculados a aspectos de detalle y también vinculados a normas complementarias. Entonces, en el marco, por ejemplo, que el Tribunal Constitucional ha permitido que se establezcan que las normas, por ejemplo, sobre el lugar de notificaciones o forma de determinadas notificaciones entren dentro del desarrollo, quizás ahí se pueden encontrar encajes para que la legislación autonómica opere estableciendo nuevos contenidos en relación con la legislación estatal. Esto que he dicho así de una manera un poco abstracta, un poco ambigua, me van a permitir que siga avanzando y que después lo intenté explicar de una manera que sea un poco algo más comprensible. Bien, si este es el marco competencial y este son el marco en el que se han desarrollado los distintos conflictos competenciales, ¿cuál es el contexto actual? Bien, el contexto actual es, como ya saben, en el de una ley de contratos del sector público, que es una ley del sector público mucho más extensa que las anteriores. Conforme vamos avanzando las distintas leyes, se va avanzando en complejidad y en un mayor detalle en la regulación. Y, en una primera vista, pues, a primera vista, la legislación básica estatal pues, es en muchos extremos muy detallada. En este sentido, pues bien, el Consejo de Estado, cuando elaboró su dictamen, en la medida que era una ley que era continuista con la legislación anterior, pues hacía presagiar que pese a que la ley estatal pues, era en ciertos aspectos bastante detallada, pues que no fueran a existir determinados conflictos competenciales. Ahora bien, estos conflictos competenciales, como ya he adelantado, sí que existen o sí que van a existir porque además el carácter excesivamente reglamentarista de la ley de contratos del sector público pues se va acentuando durante la tramitación parlamentaria. Ya nos queda lejanos el año, y más con todas las cosas que han pasado, ya nos queda lejano el año 2017, el año que se tramitó la ley, pero la versión final de la ley no es exactamente el proyecto y poco a poco se fueron añadiendo contenidos. Además, es una ley que muchas veces intenta codificar hasta doctrina de juntas consultivas, con lo que ha quedado un texto excesivamente amplio, excesivamente de esto y también, bueno, viene sabido que excesivamente complicado. Tanto es así, por tanto, que si se parte de un texto que es excesivamente, o sea, un texto que regula con mucho detalle todo tipo de cuestiones en materia de contratación pública, que a priori pues podría quedar poco espacio para desarrollos autonómicos. Bien es verdad que como ya he adelantado, como podrán un poco aventurar de lo que ha sido mi intervención, no es descartable ni mucho menos que en la aprobación del texto que en la aprobación de la ley de contratos del sector público se hayan cometido determinados excesos competenciales y también, como ya he aventurado, como ya he adelantado, así desde luego lo he entendido el Gobierno de Aragón, que promovió el recurso de inconstitucionalidad 4.261/2018, ya hemos dicho que está pendiente de sentencia, y en este recurso nada más y nada menos que se dirigió contra más de un centenar de preceptos de la ley de contratos del sector público. Una de las cuestiones de todos estos preceptos pues, se alegaba por distintos bloques se alegaba un exceso competencial por parte del Estado pues, en materia de bases de contratación pública, también en régimen local, etcétera, etcétera. Porque como ven, pues la sentencia que en su día se dicte pues, va a ser una sentencia, desde luego, de gran importancia, en la que el Tribunal Constitucional pues, tendrá que deslindar con pluma fina si distintos preceptos del Tribunal Constitucional, pues como a priori, desde luego, no parece descabellado, pues hayan excedido, llegando a regular cuestiones que son meramente de detalles. Bien, si esto es así y este es el contexto en el que se tiene que mover la legislación autonómica, pues ¿cuál sería? Y aquí ya entraría, además dentro de un tiempo, ya aquí entraría ya la última parte de mi intervención. ¿Existen realmente posibilidades de actuación autonómicas en materia de contratación pública? Yo creo que la afirmación tiene que ser afirmativa. Y además, en el ámbito material de este proyecto, en el ámbito de las relaciones entre tecnología y contratación pública y transparencia, buena parte de estas relaciones son cuestiones de autoorganización, son cuestiones
también son cuestiones de detalle en el que las comunidades autónomas yo creo que pueden decir cosas y además pueden decidir cosas sin perjuicio, por tanto, sin perjuicio además de que estemos pendientes pues, de una sentencia del Tribunal Constitucional que nos ayudará a entender o que definirá con mayor precisión cuál es el contenido de lo básico en materia de contratación pública. En primer lugar, ¿qué pueden hacer las comunidades autónomas? Pues en primer lugar, ya se ha advertido en la presentación de este seminario, las relaciones entre norma básica en materia de procedimiento administrativo y norma básica en materia de contratación pública no son muy claras. Aunque se ha avanzado, no me quería extender este punto, a no sé qué sea el debate, aunque se han ido avanzando en perfilar cada vez mejor estas relaciones, lo cierto es que hay cierta resistencia por parte de algunos intérpretes, de algunos operadores jurídicos a la hora de asimilar hasta qué punto son plenamente aplicables la norma sobre administración electrónica, dicha en un sentido lato, a la contratación pública. Algunos ejemplos hay. Bien, pues desde luego, desde el punto de vista autonómico se pueden perfilar, porque esto es una cuestión que se puede perfilar mejor la articulación entre estos tipos de normas. En segundo lugar, pues las comunidades autónomas también pueden plantearse la posibilidad de transponer aquello que está pendiente. En materia de factura electrónica ya les he dicho que la fecha era 18 de abril de 2020, fecha de comunidades autónomas para emitir factura electrónica. Y no solo comunidad autónoma entendida no solo administración territorial, sino sobre todo administración institucional, que ahí es donde van a estar las tareas pendientes. Y también pues, en el ámbito de la incorporación de los eventuales catálogos electrónicos, en la medida que los catálogos electrónicos, es una cuestión muy técnica, pero es una forma de presentación de las ofertas, en la medida que están regulados por la Directiva Europea, que se afanan en garantizar las condiciones de igualdad y transparencia, pues una incorporación de los catálogos electrónicos no estaría de más. Dicho lo cual, claro, todo depende, aquí el derecho... el derecho se enfrenta a la tecnología. ¿Para qué servirá regular un catálogo electrónico si luego la plataforma que se vaya a utilizar no lo permite? Entonces, aquí los límites se que en el proyecto pues con bastante interés y es el juego de las distintas plataformas electrónicas y hasta qué medida condiciona la regulación sustantiva. En tercer lugar, también el tema de las firmas electrónicas, quizás que aquí también se puede abrir un debate hasta qué punto la regulación sobre las firmas electrónicas desconoce o no el principio de proporcionalidad. A la hora de exigir siempre la firma más rigurosa, no estamos incorporando ciertas trabas a los licitadores, desconociendo el principio de proporcionalidad, porque está claro que la oferta tiene que llevar la firma de mayor seguridad, pero quizá otro tipo de relaciones que se producen antes de la oferta. Estoy pensando, por ejemplo, en las consultas que a lo largo de la contratación se pueden establecer sistemas menos gravosos, pero aquí otra vez aquí la solución no solo es normativa, sino también dependerá del instrumento tecnológico que se utilice. También se deben aclarar, también, y así lo han hecho las comunidades autónomas en las que debemos de fijarnos, pues las comunidades autónomas tienen que optar por un modelo de transparencia, en este caso la transparencia entendida como modelo de acercamiento de los ciudadanos ligados al gobierno abierto, un modelo de transparencia que perfeccione el modelo estatal. Y aquí ya digo, pues yo creo que hay buenos ejemplos y ahora vamos a tener uno de ellos, que es el del Gobierno de Aragón, que pueden servir de inspiración porque son modelos desde luego mucho más adecuados que ahora mismo podríamos tener. En tercer lugar, Isabel, discúlpanos un momento porque te hemos perdido justo. Seguridad jurídica a los licitadores y luego dentro de otros aspectos Isabel, no sé si nos estás escuchando porque te hemos perdido. ¿Dónde? En la tercera propuesta, si puedes retomar desde ahí, por favor.
Porque tienes una Vale. cobertura regularcilla y sí, ahora en principio te oímos bien. Un minuto. Nos habíamos quedado en la tercera propuesta. Vale. Entonces, os habéis quedado en la transparencia. Eso Después es. de bastantes horas de docencia en ley, ya sé que abriendo la puerta se me escucha mejor. Bien, habíamos hablado de perfilar las relaciones entre normas sobre procedimiento administrativo sobre contratación pública, la posibilidad de transponer derecho, el tema de las firmas electrónicas, y ahí es donde me habéis pedido, ¿no? Me había salido el aviso de Eso es. conexión, pero perdón, y no he visto. Bien, la cuarta propuesta estaba en el sentido de perfilar mejor, y en este caso creo que hay buenos referentes y sí, lo de la puerta es definitivo, eso está claro. Lo que pasa que aislar tiene también sus inconvenientes que espero que no los comprueben cuáles son. Dejar perfil entre las comunidades autónomas entre transparencia y a la hora de articular los modelos de transparencia, o sea, a la hora de perfilar lo que es la contratación pública, en este caso no a los derechos de los licitadores, al derecho de igualdad de los licitadores, sino a las relaciones con la ciudadanía. A la hora de definir, yo creo que las comunidades autónomas tienen un campo para garantizar unos niveles más elevados de transparencia, de transparencia en sentido de calidad democrática, que lo que hace la legislación estatal. Y en este punto decía, no sé si me han perdido, que Castilla-La Mancha, pues quizá la situación ya lo diagnosticamos en esta ocasión, pues pero que hay buenos referentes y por eso como criterio los directores han tenido a bien pues traernos la experiencia del gobierno de Aragón, que es uno de los gobiernos más transparentes, por lo menos en materia de contratación pública, que es donde yo más puedo comprobar. O sea que sí que existen buenos referentes y aquí ya les he adelantado que los problemas competenciales son menores. Y luego, por último, en quinto lugar, en el tema de las notificaciones y comunicaciones, la legislación estatal es kafkiana, porque establece dos formas de articular la actividad de comunicación de la Administración, que son las notificaciones y las comunicaciones, pero claro, ya la ley estatal sobre procedimiento administrativo, la ley de contratos, no dicen que es una comunicación, tampoco dicen cuándo produce efecto la comunicación, tampoco dicen cuándo dónde se comunica, no dónde se notifica, sino dónde se notifica. Con lo cual aquí la legislación autonómica tenga quizás recorrido a la hora de intentar clarificar estas cuestiones que son de gran importancia práctica y que en el ámbito de la legislación estatal, no sé si decir desdibujadas o con un régimen jurídico totalmente complicado. Y luego, por último, dentro de las últimas propuestas, pues yo creo que hay aspectos de la ley de contratos del sector público que sin que sean propuestas muy ambiciosos, pues sí que demuestran que el legislador ha sido algo poco innovador y que quizás habría que estudiar qué campo tienen las comunidades autónomas para avanzar. Y son propuestas muy concretas. Por ejemplo, en el caso de las subastas electrónicas. En el caso de las subastas electrónicas, esta directiva que es tan innovadora y que abogaba tanto por la contratación electrónica, exige siempre que haya una fase humana de evaluación de las ofertas. Claro, cuando las ofertas hay distintos tipos de criterios, esta evaluación humana tiene sentido, pero cuando solo se va a utilizar con criterios que son con criterios, lo que nosotros llamamos criterios automáticos, esta manera poco aporta. Por encima de umbrales no se puede tocar, porque por encima de umbrales lo dice la directiva, pero por debajo de umbrales quizás, y esto sí podría ser una cuestión de detalle que no altera los principios de igualdad, publicidad y transparencia, entiendo yo, luego veremos que se podría entender, porque quizás aquí la comunidad autónoma sí que tendría cierto margen. Por ejemplo, en el caso de los sistemas dinámicos de contratación, de los sistemas dinámicos de adquisición, la legislación por debajo de umbrales, se sigue la directiva, por debajo se queda un poco farragosa porque con todo el esfuerzo que supone implementar un sistema dinámico de contratación, que puede ser un instrumento muy ágil, esta agilidad termina perdiéndose porque los plazos de presentación de las ofertas de los contratos derivados son muy largos, siguen siendo plazos muy largos, son plazos muy amplios, son plazos de
Claro, aquí el Tribunal Constitucional no se pueden introducir los plazos de presentación de las ofertas. Entonces, aquí quizás el juego tendría que ir intentando, si conjugando estos supuestos en los casos del procedimiento sumario, que sí que permite plazos más reducidos, pues se podría hacer una articulación que pudiera reducir plazos. Y quizás, que esto es también esta es una cuestión que también tiene importancia práctica y que el legislador estatal pues, no lo ha terminado de resolver, tenemos el procedimiento negociado sin publicidad. Desde luego, el procedimiento negociado sin publicidad no voy a ser yo quien promueva su uso, ni mucho menos. El procedimiento negociado sin publicidad, entendido sus justos términos, los supuestos habilitantes, o sea, cuando realmente está para lo que está, que cuando no se puede promover concurrencia y no se puede promover concurrencia porque, por ejemplo, hay un derecho exclusivo y este derecho exclusivo tiene que... Pues bien, lo que hace el legislador estatal es que aplica, en la medida que sea posible, la regulación del procedimiento de licitación con negociación, con lo cual se nos queda un procedimiento o sea, en el sentido de un procedimiento determinadamente farragoso cuando va a haber supuestos en los que no se puede promover la concurrencia. No sé si aquí, yo creo que pues hay algunos, no sé si aquí también habría campo para intentar adecuar desde la perspectiva autonómica dentro de que la legislación estatal ya es bastante laxa y no termina de precisar cuál es la regulación, pues establecer mecanismos que en determinadas restricciones pues, se pudiera llamar mucho más ágil. Dicho lo cual, y yo creo que por una vez casi hasta me he cumplido con el tiempo, pidiendo disculpas por las incidencias técnicas, pues ya me callaría aquí y cedería la palabra pues para el debate, que seguro que va a ser mucho más ilustrativo que lo que yo les haya podido contar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querida Isabel, por tu exhaustivo análisis competencial y además en tiempo, efectivamente, clavado. Porque esto nos permite, bueno, pues has abierto muchos temas y además tenemos espacio para debatirlos, ¿no? Hay un par de preguntas en el foro, voy a tratar de hacerte alguna otra y relacionar todas ellas sin perjuicio de que quien lo desee pues puede pedir la palabra e intervenir en directo. En primer lugar, has hablado de los catálogos electrónicos y de la cuestión de la firma electrónica desde la perspectiva de que consideras que algunos de los extremos previstos en las directivas no han sido transpuestos debidamente en nuestro país, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría que profundizaras un poquillo más en esto, es decir, cuáles son esos extremos, cuáles son, en tu opinión, las consecuencias, ¿no? De alguna manera se podría invocar la eficacia directa de la directiva en relación con ambos. ¿Habría responsabilidad por incumplimiento del derecho de la Unión? Yo creo que este tema es importante sobre todo porque nos muestra que también en el ámbito de la contratación nos tenemos que tomar el derecho de la Unión Europea en serio, que a veces que lo olvidamos. Y al hilo de esto, el profesor José Antonio Moreno pregunta o pide si puedes concretar un poco más cuáles serían las competencias autonómicas en materia de firma electrónica. ¿Vale? Si te parece, voy agrupando por bloques. Este sería un primero y te doy la palabra y respondes. Vale, muchas gracias. Estaba con el chat y ya veo que competencias. Bien, en el tema de normativa pendiente por transponer, claro, el incumplimiento más flagrante es de la directiva sobre facturación, el de la directiva sobre la factura electrónica. La factura electrónica se aprueba en el año 2014, se deja un amplio margen para comunidades autónomas solo es vinculante la obligación que tienen las comunidades autónomas de recibir facturas. Bueno, lo que hace la directiva, bueno, en una pincelada, la directiva es una directiva muy cortita, tiene no sé si son 5 artículos, y lo que le preocupa a la directiva es pues, uno de los obstáculos para la licitación transfronteriza es el hecho de la facturación electrónica que se utilice en formatos que no sean. Yo creo que el campo de la factura electrónica es un campo, es un elemento que tiene mucho interés más allá de lo que es esa factura electrónica, porque entra dentro de una de las claves de éxito de la administración electrónica a nivel europeo, que es el tema de la interoperabilidad. O sea, como caso de estudio me parece un caso de estudio muy digno. En otros ámbitos de la contratación electrónica se están intentando realizar actividades de normación en tema de los catálogos electrónicos. O sea, hay se de proyectos como el proyecto PEPOR, actividades de normación, pero si se ha llegado, el único aspecto donde se ha llegado lo suficientemente lejos para que haya un reglamento que normalice es en el ámbito de la factura electrónica. Entonces, ¿qué es lo que dice la directiva? La directiva lo que dice es que allí donde se apliquen normas en materia de contratación pública,
los poderes adjudicadores y entidades contratantes tienen que recibir facturas electrónicas. Y claro, nosotros cuando dentro de esta formación, cuando pensamos en contratación pública, pensamos en la ley de contratos, pero no solo la legislación pública no se acaba en la legislación de contratos, sino que también la directiva de sectores especiales. Con lo cual, lo que es el punto de vista del sector público, todo lo que es poder adjudicador en el ámbito de la ley de contratos tiene que recibir facturas eléctricas, y lo que es en el ámbito de los sectores especiales, pues también empresa pública que no es poder adjudicador. Voy a poner el ejemplo de una empresa estatal, pero suficientemente conocida como Correos. Correos no es poder adjudicador, lo ha hecho en un administrativo de recursos contractuales, pero para sectores especiales tienen los sectores de facturas electrónicas. Técnicamente yo creo que se está avanzando, pero normativamente, o sea, entonces tenemos dos planos en esta directiva. Isabel, disculpa un segundo. Técnico, o sea, el plano de la semántica, que a través de se está avanzando. Sí, prueba a apagar tu vídeo, a ver si esto hace que vaya algo mejor, aunque perdamos tu imagen, pero igual apagando tu vídeo puedes ganar un poquillo más de calidad. Es que ahora mismo no te estamos escuchando. Y ahora que tampoco, quizás. Parece que sí que se te oye bien. Habla, sigue hablando, por favor. Tengo el aviso, pero... bien, ¿dónde me habéis perdido? Bueno, estabas haciendo la reflexión sobre la directiva de facturación electrónica. Las dos obligaciones. Entonces, las dos obligaciones es, desde el punto de vista de la adopción de un modelo semántico, que hasta donde yo sé, pues está trabajando en él, pero formalmente todavía formalmente no se ha adoptado. Y en segundo lugar, lo que es el subjetivo, o sea, hay que ampliar las obligaciones. ¿Qué consecuencias puede tener? Hombre, aquí articular el efecto directo, claro, no sé, hasta ahí hasta qué punto se podría articular como una obligación. Pasa que técnicamente no se puede. Y desde la perspectiva de la actividad de control de la Comisión Europea, pues sí me consta que la Comisión Europea, pues la Comisión Europea no es que haya pasado desapercibido, sí que está recabando información de cara a un eventual recurso por incumplimiento. O sea, es un recurso por incumplimiento. En el caso de los catálogos electrónicos, aquí, pues de la misma manera, aquí el problema que se plantea, esto lo estudio con más profundidad, es que los catálogos electrónicos en la directiva son un supuesto de lo que constituye un utilizable, o sea, es una garantía, es un modelo innovador para los licitadores porque se basa en ofertas que son fácilmente reutilizables. Lo tenemos sin tener, y la principal consecuencia puede ser que no se pueda recibir, que los licitadores no pueden hacer uso de esta posibilidad, pero en la medida que esta posibilidad es una posibilidad, no obligación, aquí no habría ninguna posibilidad de efecto directo, más allá de que luego, cuando la comisión, que también se consta que está estudiando, interponga o empiece a iniciar el procedimiento de incumplimiento, pues probablemente sea uno de los artículos sea uno de los artículos en los que se revela la directiva. Y por último, en materia de la firma electrónica, que preguntaba el profesor Moreno Molina, en materia de firma, yo creo que lo que dice la directiva es, primero, la admisibilidad de firmas electrónicas en relación con la emisión de firmas electrónicas siempre que estén basados en un certificado reconocido de la lista de confianza. En la ley no está tan claro, que sea así, y hay legislación autonómica que efectivamente lo reconozca. También la directiva de contratación, la directiva 2014/24, exige que aunque no esté basada, que aunque la firma no esté dentro del listado de confianza, se establecen determinadas garantías para que el órgano de contratación la pueda validar, pues que se emita esta firma. Hasta donde yo sé, en España este precepto no se ha traspuesto ni siquiera en las legislaciones autonómicas que transponen con mayor fidelidad la directiva de contratación pública en materia de firma electrónica,
Con lo cual se plantea un problema, o sea, se puede plantear el problema que es jurídico y también es técnico, y es que determinadas firmas electrónicas europeas, que de acuerdo, pues, que de acuerdo al reglamento IDAS tenemos que admitir que no se admitan, y además parece ser que esto que también lo vimos en otras versiones, ese problema es un problema real, es un problema real en el sentido que no solo es jurídico, sino también es tecnológico. Y en relación con las firmas electrónicas, en la medida en que la directiva lo que aboga es intentar flexibilidad en el régimen de firmas, nada, porque las firmas electrónicas, licencias de firmas electrónicas de cierta pueden ser un obstáculo para la licitación transfronteriza, por lo que exige es un principio de proporcionalidad. Es decir, que según la actuación que se vaya a realizar frente a la administración, pues se pueda rebajar el nivel de exigencia de las competencias de autoorganización, y además no se produciría una merma en los principios de transparencia, seguridad, de tal manera que se puedan exigir otro tipo de firmas electrónicas más allá de la presentación de la oferta, que claro, que ahí sí que tiene que ser la firma de una. No se ha dado, y eso será lo lamento muchísimo. Pues la verdad es que, visto los problemas técnicos que tenemos, porque por lo menos yo te escucho bastante regular, imagino que los demás también, y es realmente difícil seguirte la argumentación. Yo creo que lo más razonable es, dado que está el chat ahí abierto, que hagamos aquí el descanso que estaba previsto a las 11:30. Mientras tanto, bueno, pues te invito a que respondas a las preguntas que están en el chat directamente. Y durante este tiempo, si alguien más, porque la sesión se va a quedar abierta, quisiera plantear alguna otra pregunta a la profesora Gallego, pues que lo haga por esta vía del chat, y ella seguro que está encantada de responder. Si os parece, siento tener que hacerlo así, pero es que realmente se escucha muy mal. La segunda sesión, porque hoy teníamos previsto descanso de 11:30 a 12, entonces la segunda sesión será a las 12, tal y como está en el programa, y por tanto pues retomamos a esa hora. Y bueno, pues invitándoos a todos nuevamente a que, si queréis hacer alguna pregunta a la profesora Gallego, pues aprovechéis el chat. Bueno, pues desconectamos las cámaras al menos y nos vemos a las 12. Gracias a todos y gracias a ti, Isabel, por tu intervención y por tu disponibilidad. Bueno, en todo caso, Isaac, si hacemos el descanso, puedo intentar una solución técnica para que se me pueda oír, que es tirar del cable. Entonces, si quieres, quizá pues entonces lo que podemos hacer, lo que podemos hacer es, como estamos adelantando un poquillo la hora, retomamos a las 12 menos cuarto, ¿vale? Y hacemos 15 minutos contigo de debate, y a las 12 empezamos, ¿de acuerdo? Sí, mientras y así te da tiempo a ti a tirar del cable. Eso es. Bueno, pues entonces lo hacemos así. A las 12 menos cuarto empezamos contigo y te dejamos 15 minutos para seguir con el debate, sobre todo porque lo de factura electrónica tampoco se te ha escuchado muy bien. Entonces, bueno, puedes retomar eso, que hay algunas personas especialmente interesadas en el tema, y a las 12 comenzaríamos con Anabel. Muchas gracias.